Hermanos, quiero llevarlos a la palabra del Señor. Hoy tenemos, ¿verdad?, un mensaje por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a los músicos, a las coristas que alaban al Señor con todo su corazón. La iglesia se goza el estar aquí, amén. La iglesia está gozosa de venir a la casa del Señor. Si usted está aquí es porque usted tiene un propósito. Si usted está aquí es porque hay una razón muy poderosa por la cual estamos aquí. No vino de embalde, no vino porque no tuvo nada que hacer, amén. Vino porque hay algo muy importante que hacer. Todo lo que tenemos, lo que somos, no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Hoy Dios tiene algo que decirnos a nuestras vidas, amén. Y quisiera llevar los hermanos a Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, verso 16 al 17, Gálatas capítulo 2, verso 16 al 17. Hay una palabra muy hermosa que Dios le ha dado a la iglesia hoy. Dios bendiga a nuestro pastor, amén, por el siervo de Dios. Le damos gracias porque Dios tiene palabras para nosotros, amén. Palabras que siguen estando. Tenemos la doctrina que aún no se ha dejado de obrar, de hacer, y eso es lo que nos mantiene estar en el Señor Jesucristo. Pero hoy el Señor tiene esta palabra para nosotros. En Gálatas capítulo 2, verso 16 al 17, dice así la palabra del Señor. Así dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La traducción lengua actual dice así, si nuestro hermano la gusta ponerla, dice así la nueva traducción actual: sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Amén. ¿Por qué no le dice a su hermano? Le puede decir, porque la palabra del Señor dice: no hay justo ni aún uno. Amén. Dígale a su hermano: eres justo. Amén. Puede saludarlo a su derecha, a su izquierda. Dígale: eres justo, hermano. Amén. Aleluya, Señor. ¿Por qué no levanta sus manos, cierra sus ojos y vamos a decirle así en oración a nuestro Dios? Cierre sus ojos, levante sus manos, dígale: Padre, aunque no te podemos ver, no te podemos palpar, pero sí te podemos sentir. Algo poderoso, Señor, nos has hecho a nuestras vidas, y es la salvación, es tu poder, es tu amor, es tu gracia, que se ha manifestado en nosotros aún nosotros no teniendo, Señor, nada bueno. Tú nos amaste en grande manera. Hoy, Señor, tu iglesia está aquí. Tu iglesia necesita la palabra, tú ya la tienes, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que tú hables a los corazones y a las mentes en un mundo tan lleno de maldad y perdición. Si los salvos, mi Dios, con dificultad se salvan, ¿qué será del impío y del pecador?, como dice el apóstol. Y hoy nosotros tratamos de ser justos y hacer la justicia por ti, y no queremos perder, Señor, lo que tú nos has dado. Ayúdanos a abrazarlo, ayúdanos a aferrarnos, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a contemplar. Si perdemos todo materialmente, pero no te perdamos a ti, Señor, Dios mío, eso es la más ganancia que tenemos nosotros. Así entrego el mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento, hermano, glorificando el nombre del Señor. Dele un aplauso a Jesucristo. Él está aquí en esta casa, Él está presente. El tema de esta predicación se titula así: ¿qué es la justificación? Es una pregunta: ¿qué es la justificación? Y para este momento todos estamos observando la palabra que Jesucristo nos da hoy en este día. Recordando un poquito atrás lo que se está predicando en esta serie de predicaciones para este mes. Es de suma importancia, hermanos, para todos nosotros individualmente. Es importante. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando de esta manera a cada uno de nosotros.
El apóstol Pedro, cuando contemplaba las enseñanzas de Jesucristo, recuerda que la gente, los discípulos, muchos que habían acercados a Jesucristo, muchos de ellos empezaban a ir. Y Pedro le dijo: Señor, qué dura es esta palabra, ¿por qué les hablas así? Es dura la palabra. Y el Señor le dijo: ¿te quieres ir, Pedro? Usted recuerda las palabras, amén. Todos somos, tenemos libre albedrío de hacer nosotros lo que queramos hacer, pero no todo nos va a convenir, porque vamos a perder lo que ya Dios nos ha dado. Y Pedro le dice al Señor: Señor, dice, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Lo aplicamos a nosotros: ¿a dónde nosotros vamos a ir? ¿A nosotros a dónde vamos a correr? ¿De dónde Dios nos ha traído? ¿A dónde vamos a ir? Solamente Cristo tiene palabras para nosotros de vida eterna. Y por eso en las predicaciones de esta serie que Dios le ha dado a nuestro pastor, es porque, hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Si algo la iglesia ha recibido es la protección de Dios. Si usted no ha pasado nada en dificultades, porque Dios nos ha guardado. Usted como iglesia que somos, fíjese las bendiciones que tenemos, y Dios nos sigue protegiendo de todas las cosas que puede ser. Fíjese la grande dicha que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Se predicaba nuestro ministro Vinicio Ramírez, él predicaba acerca de qué es la muerte. Refrescando un poquito nuestras memorias, se predicó acerca de qué es la muerte, y la muerte es solamente la separación del espíritu y del cuerpo. O sea, el espíritu se separa del cuerpo y ahí termina esta existencia que vivimos aquí. Pero también dice la palabra del Señor, lo que estaba predicando nuestro ministro, es que esa es la separación. No vamos a vivir eternamente aquí. Está estipulado, como ya se predicaba, que no va a cambiar eso. No va a poder alargar sus vidas, no vamos a poder alargarnos, no vamos a poder hacer nada. Va a llegar el día que Dios estableció. Hay un día, hay un tiempo. Dios tiene el tiempo, los términos de la habitación y todo. Él sabe qué día vamos a morir, Él sabe dónde vamos a morir, Él sabe cómo vamos a morir. Pero eso es importante entender, que eso es lo que está estipulado. Nada va a cambiar. Si hoy, hermano, estamos bien, es por la gracia del Señor. El día de mañana no sabemos. Estas predicaciones tienen que venir a nuestro corazón y nuestra mente, porque es una realidad. Es una realidad, es una verdad. Lo hemos mirado, lo ha palpado, usted lo ha visto en alguien que ya no está con nosotros. Pero eso es una verdad. Por eso hoy la palabra tiene que venir a nosotros a reflexionar y decir: Señor, es una realidad. ¿Qué es la muerte? Se nos ha predicado, mucha palabra entendemos, pero la cosa es aplicarla. ¿Cómo la voy a aplicar, Señor? Necesito entender más de lo referente a lo que me has dicho. Se habló acerca de un poco de la muerte segunda, la separación del alma, la separación del alma aparte del Creador. O sea, va a ser separado de la presencia de Dios. Eso es terrible, tremendo. Y luego se nos hizo una pregunta retórica y se nos hizo la pregunta: ¿estamos preparados? En realidad estamos preparados. Entonces, con esta introducción que se nos predicó la semana pasada, hoy esta predicación para nosotros es: ¿qué es la justificación? Y yo creo que usted ya analizó, ya pensó, pero hoy la palabra nos vuelve a repetir, se nos vuelve a dar. Muchas veces usamos nosotros formas de justificar nuestras situaciones. ¿Usted ha dado cuenta que muchas veces justificamos? La palabra justificarnos, justificamos nuestras debilidades porque no queremos admitir el mal o vivir conforme a nuestra carne, a nuestros deseos. Muchas de las veces nuestro cuerpo, nuestra vida, batalla y lucha, esa lucha continua, lo que es el espíritu y la carne, están luchando continuamente. Pero muchas de las veces nosotros, como humanos que somos, en esta carne nos justificamos en muchas de las cosas que nosotros somos. Y es por eso que la palabra del Señor hoy nos está hablando acerca de la justificación. ¿Qué es entonces la justificación? Y como seres humanos, vuelvo a repetir, nosotros nos
justificamos muchas de las veces en lo que hacemos. Usted se puede justificar en las obras que hace en el diario vivir. Usted se puede justificar en las cosas que Dios nos ha enseñado, como yo me puedo justificar en las cosas que se me han enseñado. ¿Por qué? Porque posiblemente no me convienen y no me gustan, pero la palabra del Señor es una realidad. Dice la palabra del Señor que la palabra del Señor no va a regresar a Él vacía. O sea que usted está recibiendo la palabra como yo, y esa palabra no va a regresar vacía como que si nada pasó. Todo lo que usted escucha como yo, un día el Señor nos va a tomar en cuenta. Recuerda lo que predicaba el ministro, que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Quiere decir que si usted muere, usted va como yo a llegar ante el Señor y vamos a dar cuentas de lo que escuchamos, pero también de lo que hicimos. Hace días yo me he sentido fuerte, pero últimamente siento que mis nervios se han cansado, mis nervios van como por el mucho esfuerzo, se van sintiendo mal, y podemos entender que es una realidad que nuestra vida va a pasar. Pero hay esperanzas para los que creemos en Jesucristo, que Dios nos ha dado una esperanza, que nos ha venido a dar algo grande que no merecíamos, pero Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos pueden creer eso? Que aunque estamos aquí, como decía nuestro ministro Vinicio, tenemos esperanza. El Señor Jesucristo se le hizo una pregunta para tentarlo a ver si caía para ellos justificarse. Los judíos le hacían preguntas una y otra vez retóricas y querían que Jesucristo les diese una palabra para ellos justificarse. En Lucas capítulo 3, verso 22 al 27, dice la palabra de esta manera: Jesús pasaba por las ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, el verso 23 dice: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor le hacen una pregunta y dice: son pocos los que se salvan. Y el Señor no les respondió lo que ellos querían oír. El Señor les dijo entonces en el verso 24, les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. El Señor al hacerle esta pregunta, le preguntaron: son pocos los que se salvan. Si Él hubiera contestado sí, ellos hubieran tomado una forma de justificarse. Entonces quiere decir que esto es difícil, entonces ¿para qué seguir y para qué entrar? Pero Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. El Señor nos da palabras hoy que la justificación del ser humano se puede justificar en todo, pero la palabra del Señor es real y verdadera, y Él traerá entonces a justicia todas las cosas. Pero hoy, mientras nosotros vivimos, hermanos, nosotros debemos de escuchar lo que dice la palabra de nuestro Señor. El Señor dice que Dios habló por muchos tiempos a mucha gente en diferentes tiempos. El Señor habló, pero muchos de ellos no quisieron escuchar lo que se les había puesto para que ellos fuesen salvos. Recordamos lo que fue en el tiempo de Noé, recordamos lo que fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando Dios trató de ayudar a la gente, pero ellos no quisieron. Y cuando observo esto, podemos mirar que hay una sola cosa que impide que el ser humano pueda aceptar esa justicia, ese favor que Dios está para obrar, y es solamente la voluntad del ser humano, esa justificación. La gente se justificó con Noé en todas las cosas que ellos miraron. Estás mal, Noé. Ellos se justificaron con las palabras que Noé les estaba hablando, pero solamente fueron salvos aquellos 8 que fue la familia, y solamente ellos fueron salvos. Esa fue la condición de ellos en ese tiempo. Sodoma y Gomorra también solamente se salvaron, solamente la familia de Lot, y aún así su esposa, al mirar para atrás, también se perdió. Quiere decir que hay justificaciones que la gente
no quiere entrar. Lo único que detiene es la forma que nosotros observamos las cosas. Pero Dios nos da solamente una línea que nosotros tenemos que seguir. Esa es la palabra del Señor. Por eso hoy, hermanos, la palabra del Señor nos habla acerca de la justificación. ¿Qué es entonces la justificación? La palabra del Señor también nos dice lo que dice Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la línea que nosotros seguíamos. Esa era lo que nosotros pensábamos. Esa era la vida que nosotros vivíamos. Pero fíjese que Dios, hermanos, ahora nos ha dado una bendición a nuestras vidas. Dios nos sacó de ahí. Dios bendijo nuestras vidas. Hoy el Señor nos habla a nosotros para darnos a entender. Si Dios ya nos sacó de ahí, ¿qué necesitamos seguir haciendo? Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar. Entonces, ¿qué es la justificación? Y es aquí donde el Señor, mirando la palabra, me hace sentir que nosotros, si no tenemos cuidado, vamos a hacer algo similar con lo que el pueblo de Dios hacía. Ellos vivían bajo la ley. Dios le dio mandamientos, Dios le dio leyes a su pueblo, pero ellos no la pudieron cumplir. Se dice que la ley son 613, no es preciso, pero es una idea que posiblemente cerca de 613 leyes se fueron dadas al pueblo de Israel. Y esas leyes al pueblo de Dios eran leyes civiles, eran leyes de lo que eran las ofrendas, leyes como ellos debían de vivir en su vida cotidiana. Y eso es lo que el Señor les dio a ellos como ley. Y eso es lo que ellos empezaron a obrar, las obras de la ley. Y cuando yo estaba en casa, vino una pregunta a mi mente y me pregunté, hice preguntas, pregunté si hoy obráramos la ley, lo obraríamos perfectamente. Hoy obraríamos nosotros la ley perfectamente como ellos la estaban viviendo en el tiempo cuando se les dio la ley. Recuerda que el Señor, yo le hice preguntas a mi familia, a mi esposa, le decía, el Señor dio leyes y dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hacía esa pregunta y decía: ¿estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y nuestro corazón? Porque el Señor dice que los que adoraban otros dioses eran muertos instantáneamente por no adorar a Dios. Esa era una de las leyes que ellos obraban y trataban de obrar la ley, pero muchos no podían. Otras de las leyes era: no cometerás adulterio. Y el que cometía adulterio era apedreado instantáneamente y moría irremisiblemente. Y yo hacía esa pregunta: ¿hoy podrá alguien que comete adulterio ser apedreado y morir por cometer adulterio? Hoy muere alguien por cometer fornicación, relaciones fuera del matrimonio. Hoy no vemos eso en ese tiempo. Pero si nosotros viviéramos la ley, posiblemente no pudiéramos nosotros vivir lo que la ley era en ese tiempo. Era muerto el pueblo todo el tiempo porque no podían cumplir la ley. Otro de los mandamientos decía: guardad el sábado. Y cuando se guardaba el día de reposo, el séptimo día, se dice que si alguien hacía otra cosa, un mandado o si cualquier situación aparte de adorar a Dios, era muerto irremisiblemente. O sea que toda la ley que Dios le dio a ellos, las obras de la ley, a ellos los mantenía que cumpliesen, pero no podían cumplir las obras de la ley porque no podían. El Señor Jesucristo, cuando viene a manifestarse para hacer la obra, le empieza a los judíos a decirles, dice: ustedes, dice, tratan de cumplir la ley y pretenden cumplir la ley, pero no la cumplen.
porque dice muchos de ustedes las quebrantan. Ustedes quebrantan el día sábado, porque si hay una situación ustedes la hacen y quebrantan. Dice el Señor, dice, hoy yo sané a un enfermo y ustedes me condenan. Dice, ¿qué pasaría si, dice, una de sus ovejas, dice, cayera en el hoyo? ¿No iría a rescatarla o la dejaría morir? Y el Señor vino a empezar a mostrar lo que ellos no podían hacer. La verdad, dice la palabra del Señor en Romanos, que la ley no es mala. La ley no es mala para nosotros. La ley dice que, ¿por qué se nos fue dada? La ley se fue dada para que conociésemos las cosas que están mal. La ley fue dada para darnos a conocer las cosas malas, las cosas del pecado, para no hacerlas. Pero esto reflejaba algo, que al no poder hacerlos, venía la necesidad de que alguien viniese a ayudarlos a bendecir sus vidas para no morir. Y es aquí donde el Señor nos habla que, sin embargo, sabemos que en ningún hombre o ser humano alcanza a estar en correcta relación con Dios por medio de la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros pusimos nuestra fe en Cristo Jesús a fin de quedar en correcta relación con Dios en virtud de la fe que se pone en Jesucristo, y no en la virtud de la observancia de la ley, ya que por la observancia de la ley ningún ser humano puede alcanzar la correcta relación con Dios. No se podía alcanzar la correcta relación con el Señor. No se podía hacer. Y es aquí donde el Señor les empezó a enseñar a ellos. Les empezó a enseñar que Él había venido por una razón, para justificar, para el Señor dar una puerta abierta para que pudiésemos entrar a la salvación. Hoy todos nosotros tenemos justificación por medio del Señor Jesucristo. Usted recibió justificación de los pecados, como yo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros recibimos el perdón y la justificación de nuestros pecados por la sangre del Señor Jesucristo. Y es por eso que ahora nosotros, hermanos, tenemos nosotros esta grande dicha y bendición de que Él nos justificó a nosotros. Hay una definición acerca de la justificación. La definición de justificación es acción y efecto de justificar. Es la probanza de que se hace de la inconsciencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa. Y la definición también se pone como excusa, disculpa, pretexto, exculpación, argumento, motivo, descargo. Entonces, lo que quiere decir que cuando hablamos qué es la justificación, es una disculpa, es que se nos fue perdonado algo que nosotros hicimos mal. Dice la palabra del Señor en Isaías 55 que el Señor Jesucristo murió, el Señor por nuestros pecados. El justo, dice, murió por los injustos. El Señor murió, hermanos, para darnos a nosotros esa justificación a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros observamos esto, venía a mi corazón en lo que estaba yo leyendo la palabra del Señor. Entonces quiere decir, Señor, que ¿qué es lo que estaba sucediendo con ellos? Lo que dice la palabra acerca de la ley. Tenían una ley que cumplir, aún todavía no venía la gracia como ahora vino con nosotros. Pero ellos tenían que vivir conforme a la ley y no la podían cumplir. Entonces el Señor Jesucristo vino a confirmar, dice en Mateo 5:17, dice la palabra del Señor, les dice a los judíos, a su pueblo les dice el Señor en Mateo 5:17, les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, dice, sino para cumplirla. Él fue el único que pudo cumplir la ley, porque Él, hermano, era Dios, porque Él vino a humanarse para empezar el Señor a mostrar la justificación que traía por medio de lo que Él iba a hacer por el sacrificio. Entonces el Señor dice, no penséis que he venido a abrogarla, sino había venido a cumplirla. Y cuando Él les empieza a enseñar a los fariseos, hay algo que me llamó la atención a mí. Muchas de las veces cuando el Señor habla acerca de los fariseos, el Señor dice, no seáis religiosos como los fariseos. ¿Y sabe qué es lo que les pasaba a los fariseos? Vivían ya en una manera religiosa ellos. En Mateo 5:21 al 22, ellos obraban las obras
Ellos pretendían obrar las obras, ellos físicamente posiblemente las estaban haciendo y las estaban obrando, se vestían bien, parecía que tenían piedad, oraban en las calles afuera y hacían cosas que la gente los miraba y ellos trataban de cumplirla así físicamente, pero aún así la quebrantaban. Pero Mateo 5:21 al 22, dice el Señor en la palabra, dice así en Mateo 5:21 al 22: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y eso era cierto, lo que ellos trataban de obrar conforme a las obras de la ley. Pero fíjese lo que dice el 22, cuando dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quiere decir que ellos trataban de obrar la ley así físicamente, pero dentro de sus corazones, si alguien le decía en su ser algo a su hermano, estaba ya, como dice la palabra del Señor, expuesto. Si él decía fatuo a su hermano, estaba ya expuesto al lago de fuego. Por eso ahora cuando viene esta palabra a nosotros, el Señor Jesucristo ahora nos enseñó a nosotros la gracia que viene por Jesucristo. Por eso la palabra del Señor cuando dice en Gálatas 2:16 al 17, lo que leímos en un principio, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Quiere decir que nosotros tenemos una condición humana, sí. Y nosotros ya no vivimos, nunca obramos la ley porque no fuimos judíos de esa manera. Tuvimos principios morales buenos, pero no los hacíamos. Pero ahora cuando vino el Señor Jesucristo a nuestras vidas, cambió nuestro panorama, nuestro ser. Ya no vivimos como vivíamos antes, con la corriente del mundo, pero ahora vivimos conforme a la fe del Señor Jesucristo. Lo que está pasando aquí en Gálatas, dice que estaba Pedro y Pedro, él ya se habían convertido judíos al evangelio, y también había gente pagana que no eran judíos, pero también se habían ya ellos convertido al evangelio. Pero Pedro, al seguir relacionándose en la iglesia, dice que Pedro se juntaba con los judíos y comía con los judíos y hacía las cosas como ellos acostumbraban a hacer. Habían ya creído en Jesucristo, pero cuando venían los grupos de los que no eran judíos, los paganos que se hacían decir antes, pero ya ahora convertidos, entonces él se hacía del lado de ellos y se apartaba de los judíos, porque él tenía miedo con lo que él estaba haciendo y cómo lo iban a ver. Entonces al apóstol Pablo, acercársele a él, le dijo que estaba haciendo mal lo que él estaba haciendo. Porque dice, ¿cómo es? Dice, nosotros nacimos judíos, pero ahora hemos recibido la gracia que es por Jesucristo. Hemos recibido la fe que ahora se nos enseñó. Dice, ¿cómo tú haces judaizando allá y haces también lo que es la fe ahora en el evangelio? Dice, necesitas entender que ahora nosotros estamos viviendo por la fe. Porque ahora te quieres volver a hacer las obras de la ley, pero cuando las obras de la ley mata, porque no se puede cumplir. Entonces está diciendo, ¿cómo te vas a hacer otra vez a la ley? Y es aquí lo que está sucediendo, que el apóstol Pedro estaba en esa situación, y aún Bernabé dice que también lo había arrastrado a seguir esa forma como ellos estaban haciendo. Y entonces fue corregido el apóstol Pedro a lo que estaba haciendo por esa obra que se estaba obrando así. Ahora cuando nosotros viene esta palabra, ¿qué es la justificación? La justificación no son obras solamente, no son obras de caridad que nosotros podamos dar a alguien solamente. Dice el Señor, dice, el hombre no es justificado solamente por las obras de la ley. Quiere decir que el Señor no abolió la ley, solamente que no la podían cumplir como era. El Señor Jesucristo está diciendo entonces que ahora nosotros hacemos obras. Posiblemente hay personas que dan dinero y obran de una manera. Se nos enseñó a nosotros en una manera, en una iglesia, cómo dar ofrendas para que la gente y nos contara ya en el cielo lo que estábamos haciendo como obras para salvación. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice acerca de ello. Pero ahora que nosotros hemos creído, hermanos, la palabra del Señor me hacía sentir a mí, vas a la iglesia y estás en la iglesia. Pero cuando sales de la iglesia,
entonces las cosas que debes de obrar por la fe se te convierten como en una obra, como solamente en un mandamiento y una ley. Porque si llegas nada más al servicio, al domingo, para sentirte bien y no obras en tu vida la palabra del Señor, la santidad y todo lo que se nos ha enseñado, entonces estamos haciendo mal. Dice la palabra del Señor que entonces no son solamente las obras. Tiene que ir, como dice la palabra del Señor, las obras y la fe tienen que ir juntas. ¿No se ha dado cuenta que si no se tiene cuidado, la iglesia puede perderse en su vida espiritual? Se puede convertir solamente en una religión. ¿Por qué? Porque no hay una relación. Y es lo que les estaba sucediendo a los hermanos, lo que les estaba sucediendo a los judíos, de que ellos no entendían todavía lo que el Señor, y no entendieron hasta el día de hoy lo que el Señor lo que el Señor ha hecho. Pero hoy, hermanos, nosotros entendemos lo que nos ha sucedido en nuestras vidas, que es la gracia del Señor Jesucristo. No son las obras, no es solamente por lo bonito que nos veamos o el calzado que nos ponemos o el carro que nosotros manejamos y sentirnos bien. No es eso lo que nos hace a nosotros ser justificados. Lo que es la justificación es lo que Dios perdonó nuestras vidas, es la sangre de Jesucristo, es la relación con el Señor Jesucristo. Todo eso, hermanos, el Señor nos lo dio. Por eso, al observar las predicaciones de nuestro pastor, cuando se nos da el plan de púlpito, el Señor me habló que la iglesia necesita esta palabra del Señor. Se nos ha dado palabra tras palabra, año tras año, mes tras mes, todo el tiempo que tenemos. Pero la verdad es, nosotros estamos, hermanos, obrando. ¿Qué es entonces la justificación? La justificación es vivir bajo la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Todo lo que usted ha escuchado no debe de quedarse allí, tiene que empezar a obrar. Tenemos que empezarlo a hacer porque el Señor Jesucristo nos ha justificado. Por eso hoy, hermanos, es importante que aparte de nosotros hacer un servicio de adoración y alabanza, no solamente es todo, no es asistir solamente a la iglesia un día, es vivir de continuo. Por eso, hermanos, dice el Señor, dice, no hay justo ni aún uno. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Quiere decir, hermanos, que si fuese así, nosotros por la ley no estuviésemos ya. Pero es la fe en Jesucristo. Si usted está aquí es por la gracia del Señor, por la justificación del Señor Jesucristo. Hoy tenemos, hermanos, aún el tiempo que se llama la gracia. Este es el tiempo de gracia. Ese es el tiempo que nos tocó a nosotros por la justificación del Señor Jesucristo. Y el tiempo de la gracia un día va a terminar. Si corto el tiempo está, es posible que esté cerca el tiempo de terminar este tiempo de dispensación. No sabemos cuándo va a ser. Pero una vez se ha terminado, hermanos, ¿quién nos va a justificar a nosotros? ¿Nuestras obras? ¿La manera de cómo nosotros vivimos en los tiempos que solamente venimos? ¿O será de que también tiene que contar, hermanos, que fuimos justificados por el Señor Jesucristo? No somos perfectos y seguimos siendo pecadores. Seguimos pecando día con día. Creo que nuestra mente puede pensar mal. Nuestros ojos pueden anhelar también la mujer del prójimo. Nuestros ojos pueden mirar cualquier cosa. Nuestra boca puede hablar palabras obscenas. Nuestras obras pueden ser malas, aún seguimos siendo seres humanos, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a justificar. El Señor Jesucristo también le enseña por el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor. El apóstol nos dice que no tenemos que vivir la libertad como si fuese un libertinaje. Primera de Pedro capítulo 2 verso 16 dice, ustedes son libres, dice, porque son servidores de Dios. Pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Nosotros nos justificó el Señor y ahora somos libres. Pero la justificación entonces, ¿qué es? Es que no podemos vivir como un libertinaje de hacer lo que nosotros bien nos parezca. Porque dice la palabra del Señor que no podemos tomar la libertad que Dios nos dio como libertinaje.
El Señor en verdad nos perdonó y nos sigue perdonando. Pero no quiere decir que vamos a hacer ese caso omiso de, oh, hoy peco y mañana Dios me perdona. No podemos ser así, hermanos, porque estamos nosotros pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. El Señor ya nos justificó. ¿Qué es la justificación? Es vivir por la fe en Jesucristo. Es vivir cuando nosotros cometemos errores, venir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Tenemos a un juez. Tenemos a un justo juez que es nuestro Señor Jesucristo. En San Juan, primera de Juan capítulo 2, verso 1 al 3 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Tenemos a Jesucristo, Él nos justificó, Él es nuestro juez, pero no podemos tomar la justificación como un libertinaje. Hoy nosotros debemos de tomar esto en cuenta, hermanos, porque ya se predicó, solamente está estipulado que es la muerte. Es una vez, ya no hay retorno, ya no hay regreso. Pero ahora, ¿qué es la justificación? Si hoy nosotros muriésemos, vamos a pasar al otro lado. ¿Y cómo vamos a estar delante del Señor? Por eso hoy, ¿qué es la justificación? No son las obras solamente. Tiene que ir acompañada la obra también con la fe. Las obras buenas, las obras que el Señor nos está haciendo, las obras de vivir en santidad, las obras de nosotros hacer el bien. Si usted da a alguien pobre algo, eso le cuenta, sí, pero no es todo. Podemos hacer obras buenas de caridad, sí, pero eso no es todo. Lo que es importante es saber que esa justificación que Dios nos dio debemos de vivirla por la fe. Si nosotros pecamos, debemos de venir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Dice el Señor que si nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Por la sangre del Señor Jesucristo. Pero en veces se torna todo esto como si fuese un fariseísmo. Si no tenemos cuidado, nos podemos tornar a ser religiosos. ¿En qué manera? En que simplemente vamos a aparentar ser algo y vivir como justos, pero estamos solamente haciendo como un mandamiento de hombres, como dice la palabra. El Señor dice, ustedes vienen y están, dice, pero dice, no vienen con devoción. Solamente dice sus labios se abren, dice, pero no me adoran. El Señor les está diciendo algo a los judíos. Por eso hoy debemos de vivir y entender qué es la justificación. Es la obra que hizo Jesucristo y nos dio ahora a nosotros para salvación. Tenemos una grande oportunidad, tenemos, hermanos, la gracia que Dios nos ha dado. Por eso decía Efesios 2, dice que el Señor nos rescató de ese mundo de maldad. ¿Cómo nosotros vamos a regresar otra vez a hacer las mismas obras? Hoy, hermano, nosotros tenemos la justificación que es de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ir concluyendo lo que dice la palabra del Señor y el mensaje en Hebreos capítulo 10, verso 4 al 10, dice la palabra del Señor en Hebreos 10, capítulo 10, verso 4 al 10 dice: por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quiere decir que cuando el Señor les dio a ellos esas leyes, ellos venían para que sus pecados fuesen perdonados por aquella sangre inocente que eran de los corderos, y venían y la sacrificaban y la ponían ahí en el lugar santísimo, y Dios perdonaba sus pecados. Y lo hacían continuamente y continuamente, y el Señor dijo, estos sacrificios no pueden quitar nunca el pecado. Siempre están ustedes haciendo lo mismo y haciendo lo mismo. Pero luego dice la palabra del Señor, dice, ustedes no quisieron esto.
Así suele suceder lo mismo en el día de Noé. No quisieron lo que Dios hizo. Más adelante el Señor vuelve a tratar con el ser humano en muchas formas, pero no quisieron. Ahora el Señor nos habla a nosotros de esta manera. Fíjese lo que dice el siguiente verso. Dice entonces el verso 7 una vez más: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo, el verso 8, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. El verso 9 dice entonces, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El Señor dice, todo esto no ayudó. Dice el Señor, ahora dice ustedes, hacen que yo venga para yo poner esto último. Dice el Señor, Señor, entonces esto lo ponemos por un momento, lo quitamos, dice el Señor, y ahora viene esto último. ¿Qué es esto último? Es mismo Jesucristo, viniendo para ofrecerse, para darnos la justificación. Esto es lo último, hermanos, esto es lo último. Si por todos los tiempos que ha vivido la humanidad, mucha humanidad se perdió, esto es lo último para concluir lo que Dios va a hacer durante muchos años, para concluir en toda la humanidad. El Señor hoy dice, hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, perdonó los pecados por la sangre de Jesucristo. Y en las generaciones nuestras y las generaciones que vienen también pueden tomar esta justificación que es en el Señor Jesucristo. Esto es lo último, hermanos, que el Señor dice que está haciendo. Entonces, con esto, al decir que es la justificación, es, hermano, la justificación en Jesucristo, es la fe en Jesucristo. Por eso no hemos nosotros, hermano, padecido o perecido. ¿Por qué? Porque cuando venimos nosotros, aún venimos a los pies de Jesucristo por su gracia y su favor. No somos tratados como en la ley, ahora somos tratados bajo la gracia. Y una vez y otra el Señor nos mira con misericordia. Pero esta justificación, hermanos, un día también va a culminar. Hoy nosotros debemos de pensar que esta justificación nos beneficia, nos bendice. Hoy, hermanos, debemos esforzar nuestras vidas. Estas palabras nos estremecen cuando dice el Señor, dice, esto es lo último. ¿Qué necesitamos hacer? Acercarnos al Señor Jesucristo. Si hermano es tan amable y se pone de pie, la palabra del Señor dice, ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no, pero si no hubiera sido por la ley, yo, dice, no habría entendido lo que es pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo de otros, lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Por eso se nos dio la ley, para saber lo que es malo. Pero hoy se nos dio la gracia a nosotros. Dice la palabra en Gálatas capítulo 3, verso 22 al 25, para ir concluyendo, dice la palabra. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos. Y es una verdad, el pecado nos domina a todos. ¿En qué sentido? No pecamos nosotros, si nosotros decimos, hacemos pecados horribles, horrendos, pero todos pecamos. Si no es de una manera, es de otra. Nosotros todos hacemos y pecamos porque no hay justo uno. Dice, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Antes de eso, dice, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Jesucristo. La ley era como una cárcel hasta que pudimos entender en confiar en Jesucristo. ¿Se imagina, hermanos, vivir en una ley y ser muertos por la ley? No se podía. Quiere decir que el pueblo iba a necesitar algo más. Y eso era el sacrificio de Jesucristo. Quiere decir, hermanos, ahora el verso 24, lo que Gálatas capítulo 3, verso 22, ahora el verso 24, dice la palabra enseguida. Estoy leyendo la lengua actual, dice el 24, la ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó hasta Jesucristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él.
Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la confianza en Jesucristo. Ahora nos dirigimos nosotros al confiar en Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? El Señor dice que en estos dos se cumple toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el Señor Jesucristo, hermano, nos enseñó cosas que ahora por medio de Él nos ha sido beneficio y bendición a nuestras vidas. Así que hoy, hermanos, somos justificados por Jesucristo. ¿Qué es la justificación? Entonces es que Dios nos justificó por la fe en Él. Eso es. ¿Qué es la justificación? Es la fe en Jesucristo, es vivir conforme a Jesucristo, es hacer todas las cosas conforme al Señor Jesucristo en la fe. Así que nosotros tenemos a un Dios, hermanos, que es soberano y es poderoso, y el Señor nos bendice y nos ama. El Señor nos perdona. El Señor dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron perdonados, y nuestros pecados, los que hicimos, los pecados que hicimos, los pecados que vamos a hacer, los pecados que se están haciendo, el Señor nos perdona. Pero eso no quiere decir que somos libres de pecar. Quiere decir que como seres humanos, si usted peca cuando se enoja, cuando habla, cuando piensa, cuando usted no quiere hacer lo que el pecado le quiere hacer que obre, entonces, hermano, usted está luchando y está buscando al Señor. Y esa justificación el Señor lo abraza, el Señor lo ayuda a seguir adelante. Pero cuando dejamos a Jesucristo, entonces ahí es el problema. Nos hacemos a vivir una religiosidad, una religión en nuestra propia vida. No estamos en Jesucristo muchas veces. Por eso, hermano, este tipo de predicaciones, ¿por qué? Porque solamente esto nos va a llevar a una bendición. Hoy meditemos, estoy viviendo la justicia de Dios, estoy viviendo conforme a la fe en Jesucristo. Las obras que yo pudiera hacer, si no van con la fe en Jesucristo, entonces son muertas. Y la fe sin obras también es muerta, como dice el apóstol. Entonces todo tiene que ir conjugado. Todo tiene que ir junto para nosotros poder obrar en el Señor Jesucristo. Por eso la pregunta hoy, nosotros estamos obrando la fe en Jesucristo. ¿Cómo está nuestra fe obrando en el Señor, en la justicia de Jesucristo? ¿Cómo estamos obrando, hermanos? ¿Qué nos hace falta? Si hoy el Señor nos habla a nuestro corazón, hoy Dios nos puede estar preguntando, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás en realidad viviendo lo que nosotros estamos haciendo? Es importante saber, el tiempo está limitado. Dice el Señor que Él sigue siendo paciente. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda. Si los salvos, si los escogidos, si los salvos con dificultad se salvan, ¿qué será del impío y el pecador? Entonces imagínense, solamente nos sostiene la gracia del Señor Jesucristo. Con estas dos predicaciones que se nos han dado, hermanos, es importante meditar la verdad. ¿Cómo estamos ante el Señor? Estamos a punto, hermanos, que el Señor venga. Estamos a punto que las cosas se están tornando en una manera tremenda. Hace días mirábamos las noticias. Yo no sé si a usted en veces le viene a su mente, ¿qué está pasando? Está pasando que la guerra y todo eso se está acercando, todo eso está cambiando. Un amigo en mi trabajo dice, ¿sabes qué está pasando? Dice, allá donde yo soy de Idaho. Y le digo, ¿qué está pasando? Dice, hace como una cuadra, dice, de donde vive mi mamá, llegó un señor ya grande de edad, y dice, anda tocando, o tocó puertas, dice, a 4 diferentes hogares tocó puertas y balaceó a la gente. Una vez abriendo la puerta, la gente, dice, los balaceó. Uno dice murió y los otros están heridos. Fíjese hasta dónde llega la maldad. Nunca sabemos qué va a pasar, pero estamos listos. ¿Estamos nosotros entendiendo qué es la justificación? ¿O vivimos solamente por la apariencia? Los judíos vivían por las obras y no podían, pero nosotros estamos viviendo conforme a la fe, ¿o estamos viviendo conforme a la apariencia? Cuando salimos de este lugar, cuando estamos en casa, cuando estamos en lo secreto, en el hogar, cuando se va la esposa, cuando se va el esposo,
Cuando se queda usted joven en su casa, todas esas cosas, ¿cómo está viviendo? Entonces hoy, hermano, es día de reflexionar y de pensar, Señor, ¿cómo estoy viviendo? El altar está abierto, hermanos. Si usted quiere venir, venga y dígale al Señor. Usted piense, medite, Señor, ¿cómo estoy viviendo? En verdad, Señor, ¿qué estoy obrando? Vengo a la iglesia y te adoro y te glorifico. El día del domingo nuestro pastor predicaba, y si usted se enoja por lo que predico, es la Biblia, es la palabra del Señor. Pero un día usted va a llegar, y un día, hermanos, el Señor a mí me va a pedir cuentas y me va a decir, ¿qué predicaste este día? A usted también el Señor le va a preguntar, ¿escuchaste una predicación de fulano, ministro, diácono? ¿Qué hiciste con ello? Hoy es tiempo de reflexionar, hermanos. La muerte se lleva a pequeños, a grandes, a personas de edad. Usted, amigo, que ya ha escuchado la palabra del Señor, si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no se ha bautizado aún todavía, sus pecados aún no han sido perdonados, aún no ha recibido la justicia, la justificación de sus pecados. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Es verdad, como se predicaba, muchas veces lo dice el pastor, muchas veces lo decimos los ministros. Las iglesias hoy en día, cuando se predican mensajes así, las iglesias no están llenas. ¿Por qué? Porque le incomoda la palabra del Señor. Y sabe que nosotros no le estamos incomodando. Es la palabra que a usted le está hablando. Es la Biblia que le está hablando. Usted no fue judío ni yo, pero somos gentiles. Somos gente que no conocimos la ley, que no vivíamos conforme a ella, pero hemos conocido la gracia y el favor del Señor.